Vamos a resolver este alcantarillado sanitario por uno estableciendo los caudales de diseño por uno de los métodos que, como les digo, es un método que a nosotros nos ha servido y sirve aún para cuando nosotros tenemos la desgracia de caer en una ciudad donde no hay planificación urbana, que es la mayor parte, que son la mayor parte de nuestras ciudades y poblaciones de nuestro país. Hemos dicho que ya hay un trabajo de planificación, ya hay un trabajo para mejorar las condiciones de nuestros diseños, pero aún faltan y aún no están completas las planificaciones de la ciudad. Pero no estamos avanzando, no tenemos que ser negativos, tenemos que ver la parte positiva de las cosas. Entonces, este pedazo de ciudad vamos a resolverlo poniéndole el alcantarillado sanitario, considerando que vamos a utilizar el método de las áreas, método de las longitudes. Entonces, vamos a resolver esto. Espero que ustedes lo tengan como yo también, impreso. Yo lo tengo impreso, porque resulta más fácil. ¿Cierto? Bueno. Entonces vamos a resolver esto, pero previamente tenemos que decir algunas cosas, como por ejemplo, tenemos que poner las tuberías o los colectores principales en todas y cada una de las calles. En todas y cada una de las calles. Entonces, es importante de que eso ocurra. Nosotros estamos considerando que en esta parte de arriba, en esta parte norte, si quieren llamarle, no hay viviendas. Solamente hay viviendas en todo el sector donde nosotros hemos puesto los colectores que tienen el color rojo. Entonces, hemos puesto en todas y cada una de las calles. Habíamos dicho que una de las primeras cosas es tener en cuenta la topografía, la planimetría y la altimetría fundamentalmente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que conocer en lo posible perfiles que tengan las calles, perfiles longitudinales en levantamiento topográfico, para que se pueda de alguna manera tener la seguridad de que estamos trabajando con datos reales. Ya hemos hablado de las dificultades que se tiene cuando no hay la altimetría, las calles, en realidad, las calles se las trazan en forma posterior, después recién se les da los niveles, terminan las casas, unas abajo, otras arriba, y es todo un problema para la colocación de los servicios básicos, fundamentalmente del alcantarillado sanitario, que lo debemos sacar con gravedad en lo posible.
Imagínense poner una bomba para sacar el alcantarillado sanitario de nuestras viviendas, es de locura, ¿no es cierto? Entonces tenemos la planimetría y la altimetría. Tenemos las cotas de cada una de las esquinas. Vamos a numerar, vamos a bautizar, hemos dicho, ¿no? Podemos bautizar acá los colectores. Aquí hemos puesto el 1, es este. El 2 es este. El 3 es este. El 4 es este. El 5 es este. El 6 y el 7. Entonces, esos son los colectores que nosotros hemos puesto. Y yo decía, la anterior clase, de que es preferible poner el nombre, como bautizamos, tenemos en una ciudad los nombres de las calles, pues es preferible poner el nombre de la calle al colector. En vez de poner colector número 1, podemos poner colector calle La Madrid, o calle 15 de Abril, calle Ingavi, en fin, cualquier nombre que tenga la calle donde nosotros estamos poniendo el colector. Primera cosa. Segunda cosa, decíamos también de que es importante de que nosotros tengamos en cuenta de que en lo posible debemos hacer uso de la gravedad para poder de alguna manera evitar costos adicionales de bombeo, utilizando los desniveles topográficos. Entonces, es importante tener en cuenta las cotas. Y decíamos, preferible si tenemos un perfil longitudinal. Por ejemplo, desde el punto este, donde nace el colector número 1, a lo largo del colector número 1, a lo largo del colector número 2, y así sucesivamente, perfiles longitudinales. A veces no se puede, y nos quedamos con cotas de esquina, pero también ahí surgen algunos problemas, de que una cuadra, por ejemplo esta del colector número 2, puede tener, o del colector 5, cualquier cuadra, puede tener una cota que llega hasta la mitad, y la cota más alta de la cuadra es el centro de la calle, la mitad de la cuadra. Entonces tendremos, para hacer uso de la gravedad, que la mitad de la cuadra tirar hacia esta esquina y la otra mitad tirar hacia la otra esquina. Es decir, haciendo uso de las diferencias de las cotas. Esos son los análisis que tenemos que hacer. Otro de los análisis que tenemos que tener en cuenta es de que un colector está formado o por uno o por más tramos de colector. ¿Qué es un tramo de colector? Es una longitud que existe, es la longitud que existe entre una cámara y otra cámara, entre un elemento de control y otro elemento de control, que sea cámaras de inspección, tuberías de limpieza o tuberías de conexión. Entonces, estas esquinas que están uniendo a un colector hace de que se denomine a este tramo precisamente tramo de colector. Entonces, si nosotros analizamos el colector número 1, tenemos un tramo, 2 tramos y 3 tramos, ¿cierto? Entonces, el colector número 2, 1, 2 y 3. De igual manera, 1, 2 y 3 tramos para el ciclo. Este es un ejemplo que a veces resulta siendo muy bonito y en la realidad tenemos algunas complicaciones, pero todo se puede resolver. Otra cosa que debemos hacer es, en este método de las áreas, mejor dicho, el método de las longitudes, nos interesa conocer
a plenitud las longitudes del total de la red de colectores. Es decir, tendremos que sumar todas las longitudes de los colectores, todas las longitudes. ¿Por qué? Porque es en base a esa longitud lo que nosotros vamos a calcular los caudales, que es lo que vamos a hacer ahora. Para esta mancha urbana, donde existe una escuela y existe un mercado, si lo escucho, ¿alguien quiere hablar? Entonces, si hay para esta mancha urbana, donde ya hemos analizado y hemos puesto los colectores a toda la mancha urbana, de acuerdo a las pendientes, ¿no es cierto? Hemos ido analizando, y aquí hemos puesto el sentido de las flechas, es el sentido de flujo que nosotros hemos decidido darle al agua residual que vamos recogiendo de las viviendas, de los colectores que nos denominamos secundarios, ¿cierto? Para poner los colectores principales y transportar el agua hasta el inicio de lo que va a ser nuestro colector más importante, que se denomina emisario, ¿cierto? Bien. Entonces voy a compartir ahora la parte que me da el sustento para que podamos poner el alcantarillado sanitario a esa mancha urbana. Y vamos a suponer, porque todo es suposición en esto, de que la población actual que vive en esa mancha urbana es de 6,000 habitantes, que conocemos la tasa de crecimiento poblacional anual, que es igual al 2%. Esto también lo tienen ustedes, les he enviado, ¿no es cierto? ¿Sí? La población actual, en esa mancha urbana, en ese planito, en ese dibujito, como decía nuestro compañero, habitan 6,000 habitantes en este momento. Pero si es un barrio, si es un área de un barrio, hemos visto que la tasa de crecimiento de población anual es del 2%. Vamos a diseñar para un periodo de diseño de 30 años, ¿cierto? Y vamos a determinar que la zona es la zona de los llanos, para cuya dotación, ¿no es cierto? Ustedes tienen ese dato. La dotación está entre 120 litros por habitante día y entre 180 litros por habitante día para un tamaño de población de 6,000 habitantes. Entonces, yo estoy adoptando una dotación inicial de 160 litros por habitante día. La tasa de crecimiento de la dotación, me estoy apegando, fíjense, estamos poniendo todos los datos que necesitamos para poder determinar los caudales que vamos a recoger a través del sistema de alcantarillado sanitario. La tasa de crecimiento de la dotación, habíamos hablado ya de esto, que varía entre 0,2 y 0,5 y 2, y nos apegamos al valor más grande, que yo estoy poniendo 1,5, cuando el sistema es nuevo, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que todavía no hay infraestructura de consumo de agua. La escuela que está puesta en el dibujo es para 60 alumnos, para 600 alumnos, perdón. El mercado tiene 3,750 metros cuadrados construidos. La tubería que he decidido que vamos a utilizar es una tubería plástica, y además en el estudio previo que hemos hecho, hemos determinado que
no determinado que vamos a utilizar la tubería plástica y el nivel freático lo hemos visto como un nivel freático alto. Cuando se estaba haciendo el estudio de suelos, ¿cierto? Esto nos sirve para determinar el caudal de infiltración. Entonces, con todos estos datos, ¿de dónde saco yo estos datos? La población la conozco o la puedo hacer un censo y determinarla. La tasa de crecimiento la conozco o puedo hacer un análisis de los censos anteriores y admitir algún porcentaje, porque conozco la zona. El periodo de diseño lo estamos adoptando en 30 años, ¿no es cierto? Habíamos dicho que ese periodo de diseño está dividido tiene un origen de dos fuentes. Una que es la duración, la vida, la duración de los materiales que utilizamos, y el otro es la funcionalidad de los equipos o de las estructuras que nosotros estamos poniendo a nuestros sistemas. Por lo tanto, tiene dos fuentes y aquí es un tema muy importante porque finalmente este dato también puede inviabilizar nuestro proyecto si es que nos vamos por muy arriba. Y habíamos dicho que normalmente está entre los 20 y los 30 años este periodo de diseño. Aquí estoy tomando el máximo. Es una población relativamente chica, estoy tomando el máximo. Y en cuanto a la dotación, estoy tomando 160, un poco más de la mitad, si es que quisiésemos hacer la media, ¿no es cierto? Me estoy apegando más a la dotación inicial mostrada en el cuadro que tienen ustedes como el límite máximo para un tamaño de población de 6.000 habitantes que está además en la zona de los llanos. He tomado como dotación inicial y he adoptado un crecimiento de la dotación del 1.5% anual. Entonces, vamos a desarrollar esto. Vamos a calcular la población futura. Primero lo vamos a hacer por el método aritmético. ¿Ya? Y lo vamos a hacer por el método aritmético porque se adecúa al tamaño de población. ¿Tienen ustedes el cuadrito a mano de los métodos de aplicabilidad de los sistemas estadísticos que nos permiten a nosotros estimar la población? La aplicabilidad de acuerdo al tamaño de la población. Para poblaciones pequeñas se adecúa más el método aritmético, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así hemos dicho. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Así es. Bueno, entonces, por esa razón voy a utilizar el método aritmético. Y el método aritmético nos dice que la población futura es igual a la población actual por 1 más I por T sobre 100. ¿Qué es I? Es la tasa de crecimiento poblacional. T es el periodo de diseño. P sub A es la población actual. Entonces, voy a calcular la población futura poniendo como población actual 6.000 habitantes por 1 más la tasa de crecimiento poblacional. ¿Cuánto era? La hemos establecido en 2%, 2 por los 30 años del periodo de diseño dividido entre 100. Por lo tanto, la población futura a los 30 años va a pasar de 6.000 a 9.600 habitantes. Ya tenemos un dato que nos va a ayudar a calcular nuestro caudal. La dotación futura. La dotación futura se calcula a través del método geométrico. Esta es una expresión del método geométrico
estadísticamente hablando. Dotación futura igual a la dotación inicial multiplicado por 1 más D, donde D es la tasa de crecimiento de la dotación, partido entre C elevado a el periodo de diseño. Nosotros habíamos seleccionado nuestra tasa de crecimiento, nuestra dotación inicial, 160. Aquí está, 160. Nuestra tasa de crecimiento de la dotación, habíamos dicho 1.5% anual. 1.5 partido entre 100, elevado al periodo de diseño que son los 30 años. De manera tal que nos sale una dotación futura de 250 litros por habitante día. ¿Hasta ahí se entiende? Pregunto. Vuelvo a reiterar, ¿hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, gracias. Una vez que hemos determinado la población futura y la dotación futura, ¿no es cierto? Vamos a determinar los caudales de las aguas residuales domésticas. Primero, el caudal medio de aguas residuales domésticas es igual a la población futura, solo tienen también por la dotación futura, para convertir el litro por segundo lo divido entre 86.400 segundos que tiene el día, nada más, por eso aparece este valor de 86.400 y multiplicado por el coeficiente de retorno o coeficiente de vuelco. Ese coeficiente de vuelco es muy importante y nosotros lo podemos calcular si tenemos un sistema en funcionamiento, podemos calcular como el cociente del agua residual que llega a la planta dividido entre el agua potable que se entrega al sistema. Entonces es siempre menor a 1 porque no todo lo que nos entregan como dotación nosotros lo utilizamos y lo devolvemos como agua residual, sino habrá parte del agua que no vuelve a través de los desagües como agua residual porque hemos consumido el agua, porque hemos regado nuestros jardines y eso ya no retorna al sistema de drenaje o de alcantarillado sanitario. Por lo tanto, hemos dicho que estadísticamente, si no tenemos la posibilidad de hacer esa divisioncita, ese cociente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aplicar lo que nos ayuda a la norma y la norma nos ayuda y nos dice, ¿saben qué, señores? Estadísticamente está demostrado que ese valor de C o coeficiente de vuelco está entre el 60 y el 80%. Es decir, si yo le estoy dando a cada uno de los habitantes 160 litros para que utilice durante 24 horas, de esos 160 litros me están devolviendo entre el 60 y el 80%. En este caso, el 80%, ¿cierto? Entonces, voy a reemplazar el caudal medio de aguas residuales domésticas, va a ser igual a la población futura, que en este caso son los 9.600 habitantes que acabamos de calcular, multiplicado por la dotación futura, dividido entre los 86.400 y multiplicado por 0.8, estoy tomando el valor superior. ¿Y por qué tomo el valor superior? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué no toma 0.6? ¿Saben qué pasa? De que nosotros tenemos una tremenda mala costumbre de, ya lo hemos hablado, de conectar nuestro alcantarillado pluvial para meter las aguas de lluvia al alcantarillado de aguas residuales domésticas. Y además tenemos una serie de conexiones que son clandestinas, que no las puede controlar la institución. Y siempre hay un caudal en demasía. Por lo tanto, es preferible, como no tenemos tampoco el drenaje pluvial, entonces es preferible irse por arriba.
Les cuento yo de que, ya les he contado, les vuelvo a repetir, de que en un estudio que se hizo aquí en la universidad, varios se han hecho, pero en uno de ellos se ha establecido con meridiana claridad que, por ejemplo, el coeficiente de retorno en el momento que se hacía ese estudio correspondía a el valor de 0.81, inclusive un poquito más del 0.80 que nos da la norma. Entonces, si tomamos el valor mayor, estamos del lado de la sociedad. En este caso, si tomamos 6 y aplicamos la norma, está bien. Si tomamos 0.7, estamos aplicando la norma, está bien. Y si aplicamos 0.8, está bien, ¿cierto? Yo les sugiero que tomen el valor mayor. Yo en todos mis diseños que he hecho, he tomado el valor mayor para el coeficiente de vuelco. Coeficiente de vuelco. De esa manera, yo obtengo el caudal máximo de aguas residuales domésticas. Caudal medio, perdón. Medio. Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Bueno, usted está diciendo que preferentemente hay que usar, bueno, los límites mayores, ¿no? En este caso. ¿Por qué también no hemos tomado los límites mayores para la dotación y para el coeficiente para variación de dotación? Si también teníamos un límite de 2 y la dotación era de 180. Claro, yo le agradezco la pregunta porque esto me da pie a repetir. Seguramente usted no ha estado en las primeras clases. Fíjese de que... He estado, sino que usted dice hay que tomar los límites mayores, o sea... solamente en este caso. En el caso de la dotación, yo inclusive he criticado la norma, ¿se recuerda? Sí, pues está bien, porque usted ahora nos dice que tomar valor, o sea, los límites mayores. Sí. En este caso en particular, el coeficiente de retorno. Claro, no en la dotación. Claro, solamente afectaría en ese coeficiente para tomar el límite y los otros. Los otros no, es preferible no tomar. La dotación, esa era la pregunta. Ya, perfecto. La dotación, yo les he dicho de que no comparto los valores que tiene la norma actualmente, ¿no es cierto? Porque analizamos el caso de Tarija y si tomamos 200 litros por habitante día, está bien, estamos cumpliendo la norma. Y si tomamos 250, también estamos cumpliendo la norma. Pero ¿cuánto de diferencia hay entre 200 y 250? 50 litros por habitante día. Y esos 50 multiplicados por la población futura, imagínense la cantidad de agua que necesitamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es de que la dotación está asociada primero al clima, segundo a las condiciones socioeconómicas de la población y tercero al mal uso que podemos dar nosotros del agua. No es de que cuando yo le dé o asuma el valor menor en una dotación, le voy a quitar la posibilidad de que no se bañe todos los días, de que no le laven la ropa todos. No, porque esos valores están cubriendo las necesidades básicas que tiene una persona para hacer uso del agua adecuadamente. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra norma está yendo contrarruta a lo que está ocurriendo en el mundo. Menos mal que ahora está en proceso de revisión. Ojalá hayan hecho o hagan caso a las sugerencias que uno ha dado a través de un formulario, les contaba. Estamos yendo en contrarruta. Yo les contaba el caso de un alcalde de una ciudad importante en España, que él se ha puesto a medirse cuánto consume el agua, cuánto de consumo de agua hace al día. Ya andaba alrededor de las 120. Y los que han sido mis alumnos del anterior semestre, yo les he mostrado cómo yo me he vuelto loco aquí, le he vuelto loco a mi mujer, ya me tiraba unas retas, porque yo me medía el caudal que yo utilizaba, contaba cuántas veces descargaba el inodoro, contaba y medía el tiempo que utilizaba la ducha, cuántas veces yo abría el grifo de lavamanos, y así me he ido midiendo, y he llegado a tener
una medición, no ha sido la perfecta, seguro, ¿no es cierto? Pero he tenido una idea de lo que yo utilizo, ha estado alrededor de los 243 litros por habitante día. 243 litros que utiliza don Abel Cortés en su casa, donde tiene ya la infraestructura, digamos, de consumo consolidada. Entonces, por eso es de que a mí no me parece de que demos un rango tan grande para la dotación. Pero en este caso es diferente. Además, este valor de C, el coeficiente de vuelco, esto lo podemos, para un sistema existente, lo podemos medir. Porque podemos medir cuánto de caudal de agua estamos entregando y cuánto de caudal de agua estamos recibiendo en la disposición final que haya de las aguas residuales. Aquí tendríamos que medir en la planta de tratamiento, ¿cierto? Entonces, si hacemos la división del caudal medio de las aguas residuales domésticas que llegan a las plantas de tratamiento o a las disposiciones finales de los alcantarillados, dividido entre lo que significa el caudal de entrega de agua como agua potable, ese será el valor de C. Por eso siempre tiene que ser menor a 1 el valor. Ahora queda un poquito más claro el porqué del máximo en este caso. Sí, ahora sí, ingeniero. Bueno, me alegro. Entonces, de esa manera hemos determinado el caudal máximo, o perdón, medio de aguas residuales domésticas, 22.22 litros por segundo. Ahora, ustedes se recuerdan cómo mayorábamos nosotros el caudal medio con el caudal máximo y máximo diario y el máximo horario. Así como mayorábamos para los sistemas de agua potable, nosotros tenemos que prever la hora en la que mayor cantidad de caudal vamos a recoger a través de nuestros colectores. También lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Y para eso hay un coeficiente que se llama un coeficiente de punta. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso. Que se calcula por el coeficiente de Hartman, de Babbitt, de Gibbs, de Flores, en fin, y por el método que ha determinado más adecuado para nuestra realidad en unas investigaciones que se hicieron en Brasil, que nuestra norma, la norma boliviana, las ha incorporado como esos valores para ser utilizados en nuestros diseños, ¿cierto? Entonces, si es así, al caudal medio de aguas residuales domésticas que nosotros hemos calculado, debemos afectarlo por un coeficiente de mayoración con la finalidad de conseguir el caudal máximo de aguas residuales domésticas. Este vendría a ser el caudal máximo horario, el equivalente al caudal máximo horario del agua potable. Este es el caudal máximo de aguas residuales, pero el máximo horario, para poder recoger también las aguas residuales en esa hora de mayor consumo de agua que nos provoca a nosotros también una entrega o devolución de aguas residuales, ¿cierto? Entonces, este coeficiente de punta para nosotros es el producto del coeficiente de variación diaria por el coeficiente de variación horaria. En este caso, yo he tomado los valores de 1.2 para el coeficiente de variación diaria y el coeficiente K2 lo he tomado como 1.5. De manera que este valor del coeficiente de punta se convierte en el producto de K1 por K2 y eso es igual a 1.2 o M igual a 1.2. O sea, vamos a mayorar el caudal medio de aguas residuales
¿cierto? Con un factor denominado caudal o coeficiente de punta para obtener el caudal máximo de agua residual. Entonces, multiplicamos este caudal medio que hemos obtenido por 1.8. ¿Cómo hemos elegido 1.2 y cómo hemos elegido 1.5? Eso es discutible y eso es lo que hemos visto ya en Sanitaria 1, ¿no? Yo estoy tomando, si ustedes se dan cuenta, estos valores de K1 y K2 también son calculables, porque el K1, si tenemos un sistema nuevo, un sistema antiguo, es la medición, es un cociente. ¿De qué? Del caudal máximo medido durante todo un año, porque no consumimos agua la misma cantidad todos los días. Habrá un día de los 365 días del año que consumamos más. Ese valor lo dividimos entre la media de todo el año y nos va a dar ese coeficiente de variación diaria. Y este coeficiente de variación horaria también lo podemos calcular si tenemos un sistema medido, un sistema de funcionamiento, lo podemos calcular. Es el coeficiente entre el caudal máximo horario en las 20 del día de mayor consumo, elegimos el día de mayor consumo, ese día de mayor consumo está registrado hora por hora el caudal. Agarraremos la hora o el caudal de la hora de mayor consumo y lo dividimos entre la media de los caudales horarios de las 24 horas de ese día que nosotros estamos observando. Por lo tanto, siempre también será un valor mayor que 1, porque estamos dividiendo el máximo dividido entre la media, en ambos casos, ¿cierto? En el caso de que no tengamos nosotros la posibilidad de tener los datos para hacer los cálculos, ya hemos dicho de que hay una ayudita que nos da la norma, y este valor de K1 lo hace variar la norma entre 1.2 y 1.5, y el K2 lo pone en función del tamaño de población, es decir, del número de habitantes. Mientras más grande es el número de habitantes, más chico es el coeficiente K2, y mientras más chica es el número de habitantes, el coeficiente de variación horaria es mayor. Ya hemos explicado eso en Sanitario 2 y ustedes lo conocen. De ahí que obtenemos el valor del caudal máximo de aguas residuales domésticas. 22.22 multiplicado por 1.8 nos da 39.996. Estoy redondeando a 40 litros por segundo. ¿Cierto? Ese es el caudal máximo de aguas residuales domésticas. Por otro lado, tengo que considerar, este es el caudal que se produce, ¿cierto? Este es el caudal que se produce y que tenemos que recoger en toda la mancha urbana, en todo el planito ese que tienen ustedes. En todo el plano ese se va a generar 40 litros por segundo. En todo el plano. ¿Cierto? Igual vamos a calcular el de conexiones cerradas. El de conexiones cerradas, hemos dicho que va entre el 5 y el 10% del caudal máximo de aguas residuales. Entonces, aquí estoy tomando el 10%, el de conexiones cerradas, y aquí sí que les voy a pedir que utilicen siempre el 10%. Porque somos muy acostumbrados a meter las aguas de lluvia a las aguas del alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Por ahorrarnos unos pesos y tener una salida directa de una rejilla y de una cámara hacia, que tenemos en el patio, en el interior de nuestras viviendas, hacia el cordón de las calles, o hacia el cordón de nuestra casa, ¿cierto? De nuestras aceras. Entonces, 40 por 0,10 me da 4 litros por segundo. Estos 4 litros por segundo son las conexiones cerradas también de la totalidad de la mancha urbana. Vamos ahora a determinar el caudal de infiltración. El caudal de infiltración es igual a este caudal unitario, que depende de qué? Del tipo de
de tubería y del nivel freático que te ven. Y si entran ustedes a ver ese cuadro, que lo tienen también, me da el valor de 0.405 litros por segundo por metro. Entonces, yo voy a tener ese caudal de 0.405 litros por segundo por metro multiplicado por la longitud total de nuestra red de colectores. Ese es el caudal de infiltración. Apaguen su micrófono, por favor, si es que no van a hacer ninguna consulta. Entonces, ese caudal de infiltración será igual al caudal unitario. Por favor, apaguen su micrófono, no me dejan hablar. José Condorin, por favor, apague. Gracias. Entonces, este caudal de infiltración es un caudal que no lo queremos al igual que el de conexiones cesadas, pero nuestros colectores tienen que tener la capacidad, porque estamos absolutamente seguros de que va a ingresar esa agua, y esa agua no la queremos, pero igual tiene que tener la capacidad para transportar el caudal que ingresa, que no lo queremos. Entonces, la sumatoria de las longitudes. Esta sumatoria de longitudes es la longitud total de nuestra red, donde nosotros vamos a poner dos colectores y vamos a recoger las aguas residuales. Si ustedes analizan el planito, son 1, 2, 3, 4 tramos de 130, porque estos 130 se miden de los 120 que tenemos arriba del plano más a la mitad de la calzada. 130, ¿no es cierto? De la primera parte de arriba. 4 tramos. 1, 2, 3, 4 tramos. A ver, cuenten en el plano que tienen impreso. ¿Cierto? Del colector 1, del colector 2, del colector 3, del colector 4. Voy a dejar de compartir. Yo decía de que son, a ver, anótense, 130 por 4, 140 por 8. A ver, anótense. 130 por 4, para tener las longitudes, por 4. 140 por 8 y 120 por 9. A ver, ¿cuáles son los tramos estos? Porque lo que vamos a hacer es sumar la longitud total de la red de colectores. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el plano para que lo veamos. A esto me refería yo. Fíjense de que me estoy refiriendo 4 tramos de 130. ¿Cuáles son? Este tramo. De acá a aquí. De aquí a aquí. Todos los primeros tramos de los colectores 1, 2, 3 y 4. 130. ¿Por qué 130? El manzano tiene 120, pero vamos hasta la mitad de la calzada, porque ahí estará nuestro elemento de conexión, nuestro elemento de control, que se llama cámara. Entonces, 1, 2, 3, 4 tramos de 130. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Contésteme a alguien. Nada. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a buscar los 148 de 140. ¿Cuáles son? Fíjese, aquí tenemos 120, ¿no es cierto? 120 y aquí también 120. 120 más
20, 10 de aquí, 10 de aquí, 140. Igual que aquí, 10 de aquí, 10 de aquí, 140. Entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6, 7 y 8 tramos de 140. ¿Y cuántos tramos de 120? 9. 9. Estos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 de 140. Entonces, voy a dejar de compartir el dibujo y voy a compartir nuevamente la parte teórica. Entonces, ahí está la longitud total. 130 metros, 4 tramos. De 140, 8 tramos. Y de 120, 9 tramos. Si ustedes suman, hacen 2.720 metros. A ver, hagan, multipliquen, sumen y multipliquen. Sí, ingeniero, 2.700 Así metros. sale. Perfecto, gracias. Entonces, para determinar el caudal de infiltración, voy a determinar el caudal de infiltración que corresponde a las condiciones particulares del sitio, es decir, al tipo de tubería, al tipo de junta que tenemos en la tubería y al nivel freático. Eso es 0.405 litros por segundo por metro, multiplicado por los 2.700 metros, que será la longitud total de nuestra red de colectores. Por lo tanto, solo el caudal de infiltración en toda la red me da 0.136 litros por segundo. Ahora, ¿qué tengo también yo como caudales? Yo tengo caudales concentrados puntuales. ¿Se acuerdan que hemos analizado a qué es igual el caudal de diseño de un tramo de colector? Es igual al caudal máximo de aguas residuales domésticas, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexión, más el caudal o los caudales de puntuales, ¿cierto? Que se aplican a un tramo, al tramo donde se encuentra la descarga de esos caudales puntuales, pero también forman parte de la totalidad de el caudal de la mancha urbana que nosotros estamos analizando. Entonces, tenemos una escuela. Fíjense de que ustedes tienen el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Y en la página 116, en la tabla 1.3, anótense para que lo vean, tienen el cuadro de dotaciones comerciales públicas, que son valores referenciados. Y en ese cuadro está el tipo de inmueble y su utilización y la dotación. En este caso, si entran ustedes a ese cuadro, van a poder ver que, por ejemplo, para centros educativos, edificios de oficinas, dice centros de salud, hospital, personal, nosotros estamos en una escuela, centros educativos, escuela, colegio, universidad y otros que son solamente con alumnos externos, es decir, que no hay internado allá, se le asigna 50 litros por cada uno de los alumnos. Es decir, 50 litros para que una persona que asiste a una escuela utilice como agua potable. A mí me parece exagerado. En la anterior norma se daba 30 litros. En esta nueva norma, en vez de mantener eso, suben a 50 litros.
ustedes que han ido mucho tiempo a la universidad, ¿creen haber utilizado en un día 50 litros cada uno? Les pregunto. Oh, No, no es cierto. No, A veces no no se es. utiliza ni un litro. No, bueno, eso será porque no hay, pero digamos de que hubiera la cantidad disponible, máximo serán pues 20 litros máximo, pero a lo sumo, donde ustedes hagan uso de un lavamanos, de una descarga de un inodoro, en fin, pero 50 litros me parece demasiado. Fíjense cómo vamos contra ruta con en la norma nuestra frente a lo que dice el mundo, que debemos ir ahorrando el agua, ¿no? Bueno, pero no importa. Son críticas constructivas. Yo ya esto lo he puesto en un formulario que gentilmente me dieron para que yo aporte con mis criterios a la reformulación de la norma, a ver si toman en cuenta. Decíamos de que como dato, la escuela tiene 60 alumnos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que calcular el volumen para determinar el caudal que requiero conocer que me va a venir como caudal de aguas residuales en los conductos que salen al alcantarillado público desde la escuela. Entonces tengo un volumen, primero voy a calcular el volumen, 50 litros por alumno multiplicados por 600 alumnos, este es un dato que me estoy dando, 600 alumnos en la escuela, me da 30.000 litros de agua, ¿no es cierto? Pero el agua que retorna es el 0,8, ¿no es cierto? El 80% de lo que entrego lo recojo a través del sistema de alcantarillado sanitario. Ese mismo criterio lo aplico y le pongo 0,8. Entonces, el volumen de agua que yo debo recoger al día es de 24.000 litros, ¿no es cierto? 24.000 litros de agua residual. Pero se usa en 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no hay una continuidad de uso ni de recolección de agua residual en virtud de que no hay permanencia de alumnos en el colegio, en la escuela. Entonces, 24.000 litros dividido entre 8 horas y esto entre 3.600 segundos me da un caudal de 0,833 litros por segundo, ¿no es cierto? Como caudal continuo de agua residual que me permite a mí incorporar esto a lo que significa la red pública de agua, como un caudal puntual. Es decir, yo debo prever de que va a haber un aporte puntual de salida de la escuela, 0,83 litros por segundo como caudal continuo de la escuela. ¿Se entiende esto? Me interesa mucho que se entienda. Los escucho. ¿Se entiende nada? sí. 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 No hay nada de ciencia aquí. Es criterio y nada más. ¿Cierto? Sencillo, simple. Entonces, así encuentro yo el caudal puntual de la escuela, que va a descargarse si entran ustedes y tienen impreso el plano, ahí está clarito dónde va a descargar. Va a descargar al colector entre 6 y 7. Después lo vamos a ver. El mercado. En este mismo cuadro del reglamento nacional, ustedes lo tienen, dice de que nosotros debemos dar 10 litros por día por metro cuadrado construido para los mercados. 10 litros en mercados y supermercados. 10 litros por metro cuadrado por día. Resulta de que habíamos puesto como 3.750 metros cuadrados que tiene el mercado. Esto lo puse en función del mercado que construimos nosotros en Yacuiba, que hemos supervisado. El mercado central de Yacuiba tiene
3.750 metros cuadrados en sus dos plantas. Entonces, 10 litros por 3.750, ¿no es cierto? Me da 37.500 litros por día. Pero eso es de agua. Tengo que afectarle el coeficiente de retorno, porque no devuelvo todo el agua, sino un 80%. Entonces me da casualmente 30.000 litros por día. Pero esto se consume en 10 horas. Los mercados no se cierran al mediodía, en 12 horas de trabajo. Yo estoy considerando 10 horas de trabajo, 10 horas de consumo, ¿no? Entonces, los 30.000 litros que yo voy a recoger del mercado, los voy a recoger en 10 horas. Y eso transformando a segundos me da casualmente el mismo valor, 0.833 litros por segundo del mercado, como caudal continuo, caudal puntual continuo. Es decir, voy a dejar de compartir esto y me voy a meter nuevamente a el plano para que tengamos claro. Fíjense de que esta parte estoy considerando de que la escuela va a tener una sola salida, una sola descarga, que debería ser a el colector principal. Entonces, este está entre el colector 6 y 7. Cuando yo vaya a diseñar el colector 6-7, tengo que considerar este aporte de la salida del caudal de la escuela. Lo propio haré del mercado que está en este otro sector. Entonces, este caudal que me va a aportar al tramo de 15 a 11, este caudal que está saliendo del mercado, debo considerarlo cuando esté diseñando el tramo de 15 a 11. Entonces es un caudal puntual. Hemos dicho que el alcantarillado sanitario se diseña tramo por tramo, ¿cierto? Entonces, voy a dejar nuevamente de compartir este plano y voy a compartir la teoría nuevamente. Este caudal máximo de aguas residuales, más el caudal de conexiones cerradas, más el caudal de infiltración, ¿cierto? Es lo que debo yo recoger. Entonces, el método de las longitudes me permite a mí hacer una división entre el caudal dividido entre la longitud total, considerando de que hubiera un consumo de agua y una recolección, en este caso de agua residual, igualitaria en todos y cada uno de los metros de la red de colectores. Que eso no es verdad, porque nosotros sabemos que el caudal máximo de aguas residuales domésticas es función del número de habitantes, población por dotación, ¿no es cierto? Depende de la población. Entonces, como no sabemos dónde de aquí a 30 años se va a asentar la diferencia entre los 6.000 habitantes que tenemos de entrada y los 9.600, o sea, 3.600 habitantes, ¿dónde se van a asentar? ¿En cuál de los manzanos se van a asentar? Entonces, estamos preveyendo que hubiera una distribución uniforme a través de las longitudes. Por eso se llama el método de las longitudes. Es decir, calcular el caudal máximo, calcular el caudal de infiltración, calcular conexiones cerradas y dividirlo en la longitud.
total de los colectores. Pues eso es lo que estoy haciendo aquí cuando digo el método de las longitudes. El caudal máximo de aguas residuales domésticas lo divido. ¿Cuánto era? 40. Si ustedes se recuerdan, era 40. Aquí está. Caudal máximo de aguas residuales domésticas. 40 litros. 40 litros dividido entre los 2.720 metros de longitud, tengo un caudal por unidad de longitud de aguas residuales domésticas, caudal máximo. Tengo, además, el caudal de conexiones cerradas, que es el 10% del caudal máximo de aguas residuales. En este caso, 4 litros por segundo. Esos 4 litros por segundo los divido entre 2.720 y tengo un caudal de unitario por conexiones cerradas. Y lo mismo en la infiltración. En infiltración hemos dicho de que teníamos un caudal de 136 litros por segundo, ¿no es cierto? Litros por segundo de la totalidad de la mancha urbana, de la totalidad de la longitud de los colectores. Pero esto lo vamos a dividir entre la longitud y vamos a tener un caudal unitario que en realidad es el mismo que nosotros habíamos contemplado y seleccionado en función de las características de la tubería, de la junta de la tubería y además de lo que significa las condiciones del nivel freático. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Esas horas de uso, dónde la puedo decir? ¿Está en la norma o...? No. Eso sí. es las horas de uso en función de lo que trabajan los colegios, lo que se está abierto los mercados. Es una información que nosotros la tenemos que conocer. Yo voy Entonces, a diseñar tendría un mercado. Que suponer, si en el caso no nos diera. Si el caso no se diera, hay que preguntar cuántas horas trabajan en el mercado. Si usted va y pregunta en el mercado central de Tarija, seguro va a saber cuántas horas. Deben abrirles a las 6 de la mañana y deben cerrarles a las 7, 8 de la noche. Ahí tiene el horario. ¿No es cierto? En las escuelas, normalmente los horarios de trabajo son de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 6. Por eso son 8 horas. ¿No es cierto? Sí, Morales. Ingeniero. Sí, ingeniero, podría ser. Ingeniero, en el caso, pero de colegios y escuelas, no están tomando en cuenta desde el horario de que abren las escuelas. O sea, están tomando en cuenta desde la hora de que comienzan a pasar a clases. Claro, pero ¿cómo calcularía usted cuántos van antes del horario de clase? No, desde el momento desde que comienzan a abrir el colegio, porque por ejemplo, eso aquí donde yo vivo, abren, bueno, media hora antes de lo que comienzan a trabajar. ¿y qué cantidad de gente va media hora antes? Algunos van, bueno, unas 50 personas ya hay a veces ahí. Bueno, y lo mismo es para la salida. Maita, eso es su estimado. Claro. Lo mismo, para la salida también lo mismo, o sea, hay más gente que se queda siempre a la salida y ahí donde usan más los... Perfecto, si usted tiene ese criterio, no hay ningún problema, le puede adicionar una hora. Una hora, media hora para la entrada y media hora para la salida, adicional. ¿Cierto? Lo mismo ocurriría si existirían 2 turnos, ¿no? No, desde luego. Si serían 2 turnos, igual. Claro. Son las horas netas que pagan los estudiantes en la infraestructura y que tienen la posibilidad de hacer uso de el agua que a la vez nos genera a nosotros el retorno de las aguas residuales, ¿cierto? En caso del ejercicio, bueno, tomaríamos como referencia 8 horas. Estoy tomando como referencia 8 horas. ¿Cierto? Sí.
Aquí no hay nada cerrado. Por eso tenemos que trabajar con datos reales. Por eso tenemos que conocer el proyecto. Por eso los proyectos no se hacen en un escritorio. Si bien se terminan en un escritorio, pero lo más importante es la información que se recoge en el lugar de los hechos, como dicen los policías, ¿no ven? En el lugar de los hechos. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, Sí, jefe. sí. Ahora sí. Bueno, la tecnología es así, ¿no es cierto? Bueno, con la finalidad de que ustedes tengan un ejemplo claro, muy claro, para poder desarrollar el cálculo. Como sabemos que el cálculo se hace tramo por tramo de una red de colectores, yo he diseñado esta tablita en Excel, que la tienen ya ustedes. Esta sí la han recibido, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Bueno, Sí. esta contempla todo lo que yo creo que por lo menos para el tema académico, para enseñarles a ustedes, debe tener. ¿Qué tiene? El colector, como lo bautizamos, ¿cierto? El tramo del colector. El tramo del colector. La cámara de salida y la cámara de llegada. La de salida es la de aguas arriba y la de llegada es la de aguas abajo. En todos los tramos. La cámara de salida tiene su denominación, número 1, número 2, número 3, como lo pueden ver ustedes en el plano que tienen y que ha ido también adjunto. La cota de terreno que conocemos. La cota del radier, que es la parte de abajo de la tubería, que la calculamos. Y después vamos a ver cómo. La profundidad a la que se encuentra la tubería en la cámara. La cámara de llegada, el número de la cámara, la cota del terreno, cota radier. La profundidad a la que se encuentra. Tengo la caída, si es que hay caída. ¿Qué es lo que ocurre? En una esquina no necesariamente pueden llegar a la misma cota de la cámara colectores que vienen de diferentes calles. Entonces, puede llegar una un poco más alta y otra más baja. Y la salida de la cámara tiene que ser de la parte más baja. Entonces, ahí hay una cámara en caídas, digamos. Ahorita vamos a, no tanto ahorita, sino para la próxima clase la vamos. Entonces, hay una caída. Hay la longitud del tramo. Tenemos que poner la longitud acumulada. Habíamos dicho de que como diseñamos tramo por tramo los colectores y vamos recolectando las aguas residuales, entonces tenemos que ir acumulando las longitudes, porque en función de las longitudes vamos a tener nosotros, ¿no es cierto? En este caso, por el metro de la longitud, vamos a tener los caudales. Entonces, la longitud acumulada. Y aquí entramos a los caudales. Y he querido diferenciar uno por uno. El caudal máximo, el caudal de conexiones cerradas y el caudal de infiltración. Y también los caudales puntuales, donde correspondan su descarga y en qué tramo de colector corresponde colocar el caudal que va a salir del lugar puntual, ¿no es cierto?, para tenerlo en cuenta. Entonces, el tramo, el caudal máximo del tramo, ¿a qué será igual? Al caudal unitario que ustedes tienen ahí multiplicado por su longitud. Fíjense, tramo. Es la longitud por el caudal unitario, que es 0.0147, si es que no lo tienen ese dato, pero les voy a pasar en esta parte de la teoría del ejercicio. Entonces, multiplicamos por la longitud. La longitud acumulada es la misma. En el caso de las conexiones cerradas igual, el acumulado de las conexiones cerradas.
el de infiltración y el acumulado. Después tenemos los caudales puntuales, en este caso que no hay, el caudal total. El caudal total es la suma. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, si pueden escribirlo con rojo. Es la suma de los acumulados, del acumulado máximo, del acumulado de erradas, del acumulado de infiltración, ¿cierto? Entonces, esa es la suma. El caudal de diseño. Resulta de que yo no sé tampoco por qué en la norma han eliminado para mí, un parámetro importante a tener en cuenta. En la norma anterior a la vigente, decía de que el caudal mínimo de diseño es igual al caudal que se genera por la descarga de un inodoro. Y ese caudal de diseño por la descarga de un inodoro me generaba un valor de 2 litros por segundo, ¿no? Entonces, si es menor a 2, yo adopto 2. En este caso, el caudal de diseño. La pendiente es un dato muy importante y trataremos en lo posible de acompasar la pendiente natural del terreno con la pendiente de nuestros colectores. Trataremos en lo posible. No siempre se puede, pero es mejor de que haya eso para que no hayan excesos de excavación, ¿cierto? O sea, que vaya paralela la tubería a la pendiente que tiene la pendiente natural del terreno, la pendiente de la rasante de las calles, ¿cierto? Entonces, es preferible. Después viene el caudal de diseño, la pendiente, el diámetro, y aquí viene el diseño a tubo lleno. Nosotros, para estimar solamente el diámetro, hacemos un prediseño a tubo lleno. Es decir, nunca los alcantarillados sanitarios deben funcionar a tubo lleno. Deben funcionar con un tirante mayor o igual al 0,20 del diámetro y menor o igual al 0,75 del diámetro. Es decir, nunca dejamos de que vaya el tubo lleno. ¿Por qué? Porque las aguas residuales son aguas extremadamente agresivas. Entonces, tiene que haber un sistema de ventilación que permita que haya aire, y se renueve ese aire, y que no deteriore rápidamente el material del que está compuesto, o que están compuestos los colectores. Esa es la razón, ¿entienden? Y bueno, el funcionamiento real, precisamente como nunca debe haber un funcionamiento a sección plena, tenemos que controlarlo. Y ustedes saben cómo se controla. La relación de Y sobre D, tirante sobre diámetro, el área mojada, el perímetro mojado, todo para las condiciones de funcionamiento real, es decir, con tuberías parcialmente llenas. Y obviamente la velocidad y la fuerza atractiva o la fuerza de arrastre que la norma nos indica que tiene que ser mayor a 1 pascal esa fuerza atractiva. Entonces, así vamos nosotros diseñando tramo por tramo, colector por colector, en función del sentido de flujo que tiene nuestro trazo en el plano que hemos hecho. Son las 8:29. Estoy cansado de hablar porque no me preguntan nada. Entonces, nos vamos a quedar aquí con la tarea nuevamente de que vuelvan el miércoles, porque el miércoles tenemos que acabar este ejemplo. El miércoles con todo impreso, para que si bien vayan viendo ustedes en sus pantallas, también vayan controlando en sus hojas impresas y luego tener, por favor, una calculadora a mano
para que nos vamos controlando. Con ustedes juntamente vamos a ir haciendo los cálculos. ¿Está bien? Tengo una pregunta. Sí, claro que sí, Estoy adelante. viendo que en la cámara de llegada hay unos enmarcados en amarillo en la cota radial. En las cotas de radier, ya. Eh, Eso lo veremos en la próxima clase, ¿le parece? bueno, Inge, ¿Ya? bueno, Yo les voy a explicar las razones porque está marcadito de amarillo. A medida que vamos siguiendo el diseño. ¿Alguna pregunta más? Inge, para la población futura, ¿también podríamos haber usado el método geométrico? El geométrico también se adecua, ¿no es cierto?, de acuerdo a ese cuadro, pero para poblaciones pequeñas es preferible utilizar el método aritmético. Es preferible. Si no, se nos distorsiona. Bueno, yo les agradezco la paciencia. Esto es medio tedioso, medio cansador, pero no hay otra alternativa. Así tenemos que mantenernos. Entonces yo termino la clase. Nos vemos el día miércoles y enseguida se lo subo al WhatsApp el archivito ese. ¿Está bien? Hasta el miércoles. Hasta luego.